Dios bendiga a todos aquellos mis hermanos y amigos que van a ver este video. Vamos a meditar un momento en la palabra de Dios. Saludamos también a cada uno de mis hermanos, donde quiera que puedan escuchar este video que vamos a hacer a esta hora. Sabemos que nuestro fin es exaltar el nombre del Señor, hablar de su palabra, edificar a los oyentes, porque con ese fin es que hacemos estos videos. Y vamos a hacer una pequeña oración pidiéndole a Dios que nos bendiga en este momento. Y le vamos a decir gracias, le damos, Señor, por este momento tan especial que me permite, Padre, de hablar de su palabra. Bendito sea su santo nombre, Señor. Yo le doy las gracias, Padre Santo, porque me da esta nueva oportunidad, este nuevo día. Gracias por su misericordia. Y le pido que bendiga a cada persona que va a ver este video, Padre, en cualquier parte del mundo. En el nombre de Jesús se lo pido, Padre bendito. Amén y amén. Vamos a leer en el libro de San Juan, capítulo 3. San Juan, capítulo 3, versículo 17. San Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Hemos leído estos dos versículos donde nos está hablando la Biblia del gran amor que Dios tiene para nosotros. Vemos que el tema que tiene esta lectura es: de tal manera amó Dios al mundo. Y vamos a hablar un poquito acerca del amor de Dios, acerca de la misericordia de Dios. Una pequeña reflexión que vamos a dar de unos pocos minutos, pero esperamos que sea Dios hablando a nuestras vidas. Sabemos que la misericordia de Dios es tan grande. Cuando hablamos de la misericordia de Dios, sabemos que misericordia es compadecerse por aquel que sufre y ofrecerle ayuda. Esa es misericordia. Tener compasión del que está sufriendo y ofrecerle la ayuda. Y es exactamente lo que Dios hizo con nosotros. Vemos que el Señor, en su gran misericordia, Él siempre ha querido librar al hombre del castigo. Y cuando vemos en la palabra, desde el libro de Génesis, vemos que el Señor siempre proveyó una forma para que el hombre se salvara, para que el hombre no fuera condenado. Y vemos que en Salmo 103, versículo 8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Dice que Él no nos ha pagado a nosotros conforme a nuestras iniquidades, porque dice que su misericordia es tan grande, y dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, y grande es su fidelidad. O sea, cada mañana la misericordia de Dios se renueva para con nosotros. Por eso es que muchas veces la gente dice: pero fulano es bien malo y no le pasa nada. Pero es que la misericordia de Dios es que le da tiempo a la persona para que se arrepienta. Por eso muchas veces decimos: pero los que son más malos que los más malos no son castigados. Entonces, como que la persona dice: bueno, si el malo no es castigado, entonces hacer el mal no es ningún problema. Pero cuando leemos la palabra nos damos cuenta. En Génesis vemos que Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y le dolió en su corazón haber hecho al hombre. Le dolió en ver que el hombre es tan inclinado siempre al mal. Dice que desde su juventud el hombre es inclinado al mal.
O sea, por venir de una naturaleza caída, de una naturaleza adámica, el hombre viene ya con una mentalidad inclinada al mal. Por eso dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero a pesar que dice que estamos destituidos de la gloria de Dios, dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea, que a pesar que el hombre nace bajo la maldición del pecado, pero el hombre puede escapar de esa maldición. ¿Por qué? Porque Jesús ha venido a este mundo a salvar al hombre. O sea, aunque el hombre esté perdido, aunque el ser humano esté perdido, pero si se arrepiente de su pecado y se convierte a Cristo, Dios lo perdona. Porque vemos que la Biblia habla en Isaías 1:18 y dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. O sea, dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dice, si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Pero si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. O sea, que a pesar que el hombre es malo, el Señor le hace el llamado a que venga a Él para perdonarlo. Porque cuando Sodoma y Gomorra iban a ser destruidos, mire cómo es la misericordia de Dios de tan grande, que a pesar que solo Lot se había hallado allí justo, le enviaron 2 ángeles para sacarlo de ese lugar, porque ese lugar iba a ser consumido. Iba a ser consumido con fuego, pero allí estaba un hombre que era temeroso de Dios. Y Dios no podía castigar al justo juntamente con el impío, porque no es así, no es así. Entonces, Dios en su justicia, vemos que sacó a este hombre, porque lo había hallado, dice que era un hombre recto, era un hombre temeroso. Y sabe que por el testimonio de este hombre, hasta sus hijos alcanzaron, sus yernos también. Porque llegaron 2 ángeles a decirle que escapara de ese lugar porque iba a ser destruido. Allí vemos cómo la misericordia de Dios siempre se ha mostrado con la persona. Desde el inicio de la palabra, desde el inicio de Génesis hasta el Apocalipsis, vemos que la misericordia de Dios siempre ha sido tan grande que ha buscado cómo el hombre escape, que el hombre no se pierda. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, lo amó con un amor tan grande que no solamente dijo lo amo, sino que dice, envió a su hijo. O sea, él demostró el amor. No fue un amor de palabras, sino de hecho. Demostró el amor enviando a su hijo para que él llevara, dice, todas nuestras iniquidades. Por eso el Señor siempre era criticado por los escribas y los fariseos. Porque cuando él entraba en una casa de algún escriba, cuando entraba en alguna casa de un pecador, de algún publicano, siempre había gente que lo criticaba y decían, pero este come con los publicanos, este come con los pecadores. Y le decían a los discípulos, ¿por qué ustedes comen con los pecadores? Pero el Señor les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y les dijo, yo no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Porque sabemos que el Señor se familiarizaba con las personas, no importara la clase de persona. Por eso cuando aquella mujer llegó, la Biblia dice la mujer pecadora. Cuando esa mujer llegó y se le postró a sus pies, y dice que con sus lágrimas bañaba sus pies y con sus cabellos los enjugaba, pero los que estaban allí empezaron a criticarlo y a decir, si este fuera profeta, este supiera qué clase de mujer es esta. Y sabe que el Señor sabía qué clase de mujer era esa, pero esa mujer pecadora tuvo una actitud que ni los otros que la llevaban de santos, ni uno tuvo esa actitud. Esa mujer se postró a los pies de Jesús. Y Dios lo que mira es el corazón de la persona. Dice la Biblia que Dios al corazón contrito y humillado, Él no lo va a despreciar.
Nosotros muchas veces somos buenos para juzgar, porque si los hablan de juzgar, quizás lo llevamos al primer lugar. Pero cuando vemos la palabra y vemos el comportamiento, cómo se comportó Jesús cuando estuvo en esta tierra, cómo amó al pecador, cómo hay tanta lectura que habla de la misericordia de Dios, los podemos dar cuenta que Dios, a pesar que es un Dios tan santo, que es un Dios que dice la Biblia que es 3 veces santo, pero cuando la persona se arrepiente, por malo que haya sido, Dios lo perdona. Y podemos ver en la palabra tantas personas que cometieron errores, pero se arrepintieron de corazón y Dios los perdonó. Y aquí dice que Dios no envió, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y dice, el que cree en él no es condenado. ¿Sabe cuál es el pecado que va a condenar al hombre? Es el no haber creído en Jesucristo. Ese es el pecado que lo va a condenar al hombre, porque al hombre se le presenta la salvación. Dios le muestra su amor de tantas maneras al hombre, pero el hombre no entiende, el ser humano no entiende. Muchas veces nosotros decimos, pero es que Dios antes hablaba y hoy ya no habla. Dios todos los días está hablando. Lo que pasa es que nosotros somos los sordos que no oímos la voz de Dios, pero Dios sigue hablando. ¿Sabe que cuando uno agarra la palabra es la palabra de Dios? Cuando usted está leyendo la palabra, Dios le está hablando. Entonces, nosotros decimos, pero antes Dios hablaba, ¿y por qué será que hoy no habla? Es que Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. Lo que pasa es que nosotros muchas veces queremos oír la voz de Dios como la oyó el pueblo de Israel, voz tronante con estruendos y relámpagos. Sí, los puede hablar así, porque la Biblia dice que Dios habla de muchas maneras. Dios habla a través de sueños, Dios habla a través de la palabra, Dios los puede hablar a través de una alabanza. Lo que tenemos que hacer nosotros es estar atentos a la voz de Dios, porque Dios quiere hablar con nosotros, Dios quiere hablarnos, quiere decirnos tantas cosas a nosotros, pero debemos nosotros de prestar atención a la palabra de Dios. Cuando un siervo de Dios está predicando, cuando vamos a la iglesia y un siervo de Dios está predicando, estemos atentos a la palabra, porque es Dios el que los está hablando. Y Dios los habla de muchas maneras. De muchas maneras habla Dios a la persona. Le puede hablar a través de un niño, a través de una mujer. A Balaam le habló a través de una asna. O sea, Dios no se limita para hablarle al hombre. Y como Él es el dueño de todo, Él puede hablarle por quien Él quiere. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estar atentos a la voz de Dios. Saber discernir cuál es la voz de Dios. Eso es lo que nos toca hacer a nosotros. Pero Dios sigue hablando y va a seguir hablando siempre. Dios no ha parado de hablar con el ser humano. Cuando Él dejó la palabra, la dejó para que nosotros la escudriñáramos y que a través de ella, Él hablar con nosotros. Pero si nosotros no nos gusta oír la palabra, no nos gusta congregarnos, no nos gusta oír un mensaje, entonces Dios, ¿cómo lo va a hablar a nosotros? Si nosotros rechazamos la voz de Dios, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cuando agarramos la palabra, decir, voy a leer la palabra. No es cualquier libro el que vamos a leer, es la palabra de Dios, porque dice la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, lo que hemos querido transmitir esta hora es de presentar el amor de Dios que tiene para con el mundo, para con el ser humano. Que Dios no vino, Dios no envió a su Hijo al mundo para que el mundo se pierda. No, lo envió para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, ¿qué hemos querido decir esta hora? Que la misericordia de Dios sigue queriendo salvar al hombre. Fíjese que en Malaquías 3:18 dice, entonces dice, os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve.
Viene el día cuando se va a hacer diferencia entre el trigo y la cizaña. Se va a hacer diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Por eso nosotros debemos de llevar una vida delante de Dios íntegra, sin hipocresía. Porque viene el tiempo cuando se va a hacer la diferencia. Viene el tiempo y sabe que la diferencia no la va a hacer un hombre, no la va a hacer un pastor, no la va a hacer un líder. ¿Sabe quién la va a hacer? Nuestro mismo Señor la va a hacer. Y Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. No crea que nosotros Dios va a decir, no, pero esta era una hipócrita, pero últimamente no podía dejar de ser hipócrita. No, Dios es un Dios justo. En esta tierra muchas veces nosotros los seres humanos, muchas veces al mal le decimos bien y al bien le decimos mal. Pero Dios no es así. Dios no es así. Y si una cosa a uno le debe de llenar de satisfacción y procurar de obedecer la palabra de Dios a costa de todo, es eso. Que viene el día cuando no es el ser humano que va a hacer la diferencia, es el mismo Señor. Y allí va a ser quitada la máscara de muchas personas y nosotros tenemos que procurar salir aprobados, no desaprobados. Aprobados, que aunque el hombre los desapruebe, pero que Dios los apruebe lo que nosotros hacemos. Y muchas veces por eso hay que aguantar muchas cosas y pedirle a Dios que nos ayude, porque viene el día cuando Dios va a hacer la diferencia. Viene el día y ese día se acerca porque Cristo viene por su iglesia. Y allí se va a ver quién llevó una vida íntegra en el Evangelio y quién llevó una vida de apariencia. Nosotros ahorita estamos a tiempo que los arrepintamos de todo lo malo que hayamos hecho. Muchas veces le hacemos el llamado solo al que está afuera. No, también dentro de la iglesia necesitamos nosotros ponerlos de verdad a cuentas con Dios, pero de verdad. Que Dios vea un arrepentimiento en el corazón. Que nosotros demostremos que de verdad los hemos arrepentido de los pecados. Dice la Biblia que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Porque es de la única manera como podemos alcanzar misericordia, confesar el pecado y dejar de hacerlo. Sabemos que el amor de Dios es tan grande, pero va a llegar un día cuando esa misericordia, el Señor se va a cansar de tolerarlo muchas veces tantas cosas a nosotros. Sabe que dice la Biblia que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y nosotros cuando estamos ya en el Evangelio, ya tenemos una mente que ya está iluminada por medio del Espíritu Santo. Y muchas veces hacemos las cosas conscientemente de lo que estamos haciendo. Pero que Dios los ayude. Porque tenemos que pedirle a Dios que nos perdone. Y le hacemos también el llamado a los amigos que van a ver este video. Que busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Porque Cristo viene a llevar a su iglesia, a llevar a aquellos lavados con su sangre. Sabemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y damos gracias a Dios por este momento de esta palabra que hemos transmitido esta hora, por este video que lo hemos hecho con el fin de hablar de la palabra de Dios y que nosotros seamos edificados a través de la palabra y que Dios le bendiga.